Máximos y mínimos. Durante nuestra vida cotidiana siempre nos preguntamos ¿cuál es la forma de maximizar o de hacer más correctas las cosas? Este interrogante se puede resolver con este método matemático que nos permitirá rastrear los máximos y los mínimos en una ecuación, con lo cual sabremos cómo hacerlo más eficiente posible. Para iniciar les daré un ejemplo. Esta vez hablaremos de un administrador que busca cómo hacer que sus recursos rindan más. Para eso él tendría que encontrar los máximos y los mínimos, una aplicación cotidiana de este método matemático. En este caso hay que analizar la siguiente función. La función f de x en un dominio S. La función. Para esto vamos a analizar la siguiente función. Bueno, vamos a esperar a que el perro se calle. Ahora vamos a emplear la siguiente función. Supongamos que tenemos f de x en un dominio S. Ahora vamos a hacernos las siguientes preguntas. Primera pregunta. F de x tiene un valor máximo o un valor mínimo en S. Segunda pregunta. Si tiene un valor máximo o un valor mínimo, ¿dónde se alcanzan? Y tercera pregunta. Si existen, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos? Para esto vamos a emplear la siguiente definición. Para dar pie a este caso, voy a explicarlo de la siguiente manera. Supongamos que S, el dominio de F, contiene el punto C, por lo tanto decimos que Fc es el valor máximo de f en S si Fc es mayor o igual a Fx para toda x en S. Siguiente punto. Fc es el valor mínimo de f en S si Fc es menor o igual a Fx para toda x en S. Tercer punto. Fc es el valor extremo de f en S si es un valor máximo o un valor mínimo. Cuarto punto. La función que queremos maximizar o minimizar es la función objetivo. Ahora hablemos de la cuestión existencia. F tiene un valor máximo o mínimo en S. La respuesta depende sobre todo del conjunto S, que consiste de fx igual a 1 sobre x en S con unos límites del 0 al infinito. No tiene valor máximo ni mínimo. Por otra parte, la misma función en S con los límites 1,3 tiene un valor máximo de f1 igual a 1 y un valor mínimo de f3 igual a 1/3 en S con los límites 1,3 y no tiene valor máximo y el valor mínimo es f3 1/3. La respuesta también depende del tipo de función que se considere. Una vez concluido este ejemplo, vamos a analizar
el teorema de existencia de máximo y mínimo. El teorema consiste en lo siguiente. Si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en ese intervalo. Ahora voy a pasar a explicar el teorema de máximos y mínimos tomando como base el ejemplo anterior. Como notaron, cuando tuvimos los límites 0, infinito, no podía haber un máximo y un mínimo. Mientras que cuando nos dieron el 1,3, ahí ya se pudo encontrar el máximo y el mínimo. Esto nos sugiere a que se requiere, en primera instancia, que tengamos unos límites determinados para la función. De lo contrario, no podríamos encontrar el máximo ni el mínimo. Por lo que necesitamos parámetros sobre los cuales guiarnos y así poder ubicar cuál es la máxima cantidad que se puede alcanzar en determinada función y cuál es la mínima, ya que de lo contrario sería totalmente imposible. Una vez concluida la explicación del teorema de los máximos y los mínimos, es hora de que pasemos al siguiente teorema. Este teorema habla sobre los puntos críticos, para el cual les daré el siguiente ejemplo. Para encontrar los puntos críticos en la función f de x igual a menos 2x cúbica más 3x cuadrada en los límites menos 1 medio, 2, se da la siguiente solución. En este caso, los puntos fronterizos son menos 1 medio y 2. Para determinar los puntos estacionarios, debemos resolver la derivada f de x, cuyo resultado es el siguiente. Derivada f de x igual a menos 6x cuadrada más 6x igual a 0 para x, obteniendo 0 y 1. No existen puntos singulares, por lo tanto los puntos críticos son los siguientes: menos 1 medio, 0, 1 y 2. Ahora pasemos a explicar el teorema. Teorema de los puntos críticos. Sea f definida en un intervalo i que contiene al punto c, si fc es un valor extremo, entonces c debe ser un punto crítico, es decir, c es el ángulo de los siguientes. Opción 1. Un punto fronterizo de i. Opción 2. Un punto estacionario de f, es decir, un punto donde f derivada c sea igual a 0, o la tercera opción, un punto singular de f, esto es, un punto donde f derivada de c no existe. Ahora pasemos a la demostración. Primero hay que considerar el caso donde fc es el valor máximo de f en i, y supongamos que c no es un punto fronterizo ni un punto singular. Debemos demostrar que c es un punto estacionario. Ahora, como fc es el valor máximo de fx menor o igual a fc para toda x en i, esto es fx menos fc menor o igual a 0. Por consiguiente, si x menor que c, de modo que x menos c menor que 0, entonces el resultado queda de la siguiente manera: fx menos fc sobre x menos c es
mayor o igual que 0. Mientras que en el segundo caso, donde x es mayor que c, nos da el siguiente resultado. Fx menos fc sobre x menos c es menor o igual a 0. Ahora proseguiremos con el último punto, el cual consiste en determinar los valores extremos. En vista a los dos anteriores teoremas, ahora podemos establecer un procedimiento muy sencillo para determinar los valores máximos y mínimos de una función continua f en un intervalo cerrado I, para los cuales están los siguientes dos pasos. Paso 1. Encuentre los puntos críticos de f en I. Y paso 2. Evalúe f en cada uno de estos puntos críticos. El mayor de estos valores es el valor máximo, mientras que el más pequeño es el valor mínimo. Ahora aplicaremos todos los conocimientos adquiridos para encontrar los valores máximos y mínimos de la siguiente función. Fx igual a menos 2 x cúbica más 3x cuadrada en los límites menos 1 medio y 2 nos da la siguiente solución. Ahora f menos 1 medio igual a 0, ahora f menos 1 medio es igual a 1, f0 es igual a 0, f1 es igual a 1 y f2 es igual a menos 4. Por lo que el valor máximo es 1 y el valor mínimo es menos 4. Aquí concluimos con este tema y ahora pasemos al siguiente.